Abrimos hoy la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, que recoge la parábola de las 10 vírgenes. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle!». Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre». El capítulo 25, donde está esta parábola, es la continuación de la enseñanza sobre los acontecimientos finales que ocupan el capítulo 24. La gente, los discípulos mejor dicho, preguntaron al Señor: «¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo?». Y anteriormente dice: «¿Cuándo van a ocurrir estas cosas?». A la primera pregunta esta, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas?, responde el evangelista Lucas en el capítulo 21, versículos 7 al 24, que anuncian los acontecimientos que iban a tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de Jesucristo y de la ascensión a los cielos en el año 70, donde Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Tito. Mateo recibe o registra la respuesta a la segunda pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La segunda pregunta tiene que ver con señales sobre la segunda venida del Señor. No confundamos traslado de la Iglesia, que indudablemente para los creyentes es una venida, pero que el Señor no descenderá a la tierra, sino que el encuentro va a ser en el aire, y la segunda venida, que es el descenso del Señor del cielo a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos y estableciendo un tiempo de juicio y de limpieza del mundo para establecer el reino milenial. Los dos capítulos son proféticos, pero los dos capítulos tienen que ver con Israel, con los acontecimientos finales de los salvos aquí en la tierra, no con la Iglesia. La parábola tuvo ocasión en el Monte de los Olivos y es el complemento, notáis que continúa exactamente enlazándolo. Leo el versículo 51 del capítulo 24: «Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante». La lección es muy interesante. Los fariseos estaban enseñando la perfección para alcanzar el acceso al reino y querían entrar en el reino por medio de las obras de la ley. Cristo vino para anunciar el evangelio del reino, que llama a los hombres a un arrepentimiento y a un retorno a Dios. La vida de piedad
no era una vida aparente y una vida religiosa, sino una vida auténtica. Y Cristo cuenta aquí una parábola que nosotros la entendemos en cuanto a contexto social de una forma un tanto diferente a como la entendían los judíos. Es la figura de una boda hebrea. La boda hebrea se diferenciaba absolutamente de cómo se celebran nuestras bodas. Quien buscaba la novia para el hijo no era el hijo, era el padre del hijo. Y cuando el padre del hijo encontraba la mujer que consideraba idónea para el hijo, entonces llamaba al hijo y en presencia de testigos firmaban un convenio que se llamaba de desposorio. En este convenio de desposorio se establecían varias cláusulas, aparte de la dote y todas estas cosas, se establecía el tiempo en que se celebraría la boda. Entre el tiempo de la firma del contrato de desposorios y la boda, el novio preparaba un lugar para la novia. Y cuando llegaba el tiempo, el novio salía de su casa con algunos de sus amigos y pasaba por la casa del padre de la novia, donde estaba la novia, y la traía consigo después de la celebración de la relación nupcial primera. La traía a un convite y a una fiesta que duraba habitualmente como mínimo una semana. Todo esto tiene que ver también con lo que está ocurriendo hoy. Dios está buscando para Jesucristo, su Hijo, la novia, que es la Iglesia. Y mientras tanto, prepara lugar para los salvos. Pero hay un contexto aquí en la parábola que tiene que ver directamente con Israel y que tiene que ver con los invitados a la boda. Notad que el novio trae a la novia, pero hay un conjunto de personas que están esperando para acompañarles. Esto se producía cuando el novio salía de la casa del padre de la novia con la novia e iba camino al lugar del banquete. Grupos invitados de personas muy conocidas de la novia especialmente estaban esperándolo para acompañarle. Ahora, ¿quién es el esposo? Bueno, en la parábola no hay duda ninguna que el esposo es Jesucristo. Y aparece en la suprema manifestación de esposo que viene con la esposa, que es la Iglesia. A ver si podemos distinguir bien esto. Cristo no viene a casarse con las vírgenes. Trae a su esposa. Y las vírgenes están esperando el momento en que el esposo y la esposa vienen para encontrarse con ellos. Esto no hay duda ninguna que tiene que ver con el descenso de Cristo y su esposa del lugar a donde la llevó desde el cielo aquí a la tierra. Ahora hay aspectos comunes y diferentes en las 10 vírgenes. Primeramente, el número 10 es un número completo, de manera que lo que está diciendo es que los invitados a la boda, los que están esperando a la esposa y al esposo, es el número completo de las personas que han sido llamadas a lo largo de ese tiempo final de la historia humana a un encuentro para salvación. En primer lugar, hay cosas comunes. Las 5 vírgenes prudentes y las 5 fatuas se durmieron. Segunda cosa común, todas tenían lámparas para alumbrarse en la noche. Tercera cosa común, todas oyeron el clamor que anunciaba la venida de la esposa y del esposo. La diferencia más notable no está en las lámparas. Está en que había unas lámparas que tenían aceite y otras lámparas que no tenían aceite. El aceite es figura del Espíritu, símbolo del Espíritu Santo. El aceite será derramado sobre el verdadero Israel en los tiempos anteriores a la segunda venida de Cristo. Lo puedes encontrar en Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Solo reciben aceite
Es decir, solo reciben el Espíritu y su acción regeneradora los que han creído verdaderamente en el Señor. Algunos del pueblo de Israel en aquellos días esperaban la venida del Mesías, pero no creían en el Mesías. Todos estaban esperando la venida del Rey, pero no todos estaban dispuestos a una vuelta incondicional a Él. Ahora, ¿cuál es la reacción de las vírgenes? En primer lugar, las insensatas se dan cuenta de su situación. Son vírgenes, tienen lámparas, esperan al esposo, pero no tienen aceite. No habían atesorado un buen fundamento y carecían de vida espiritual. Las prudentes tienen su lámpara con la reserva de aceite, es decir, habían recibido el Espíritu de Dios. Pero lo que no pueden es compartir ese aceite, es decir, el Espíritu Santo recibido con otras personas. Ningún creyente puede dar el Espíritu Santo a otro. El Espíritu Santo viene a residir en el corazón de todos aquellos que han creído verdaderamente en Jesucristo. Hay una reacción. Las incrédulas están diciéndole, danos un poco de vuestro aceite, podemos compartirlo y alumbrarnos las dos. La reacción de las prudentes es muy clara. Versículo 9. Para que no nos falte a vosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Esta reacción es natural. ¿Pero quiénes son los que venden? Bueno, los que han estado anunciando la salvación por gracia mediante la fe. Las lámparas del hipócrita se apagan. Duran tan solo un poco de tiempo, aparentemente piadosas, pero lejos de Dios. ¿Cuál es el resultado final? Las prudentes acompañan al esposo y entran a las bodas. ¿Ocurrirá así con Israel? Cuando Cristo venga del cielo, hay un Israel que será salvo por gracia mediante la fe, escogido, un remanente especial de Israel, que no se alía con el pecado y con el anticristo y con el sistema que se va a manifestar en ese último tiempo, en esa última semana de Daniel, en ese tiempo que se llama de la tribulación. Este grupo que se ha mantenido fiel al Señor, que ha sido cuidado por el Señor, entran a las bodas del Cordero. Cristo desciende del lugar que preparó para su esposa, desciende con la esposa al encuentro de estas mujeres que le van a acompañar. Las insensatas van a querer entrar. Me llama mucho la atención que esta petición de ella, Señor, Señor, ábrenos, concuerda en cierto modo con aquella reflexión final que Cristo hace en el Sermón de la Montaña, cuando dice, algunos me dirán en aquel día. Aquí está referido. Me dirán en aquel día, Señor, hemos hecho esto y aquello, milagros, anunciamos el Evangelio. Y yo les voy a decir, nunca os conocí. Seguís siendo obreros inicuos, es decir, nunca habéis recibido la salvación. Las insensatas querían entrar, pero ¿qué ocurre? Encontraron la puerta a las bodas cerrada. ¿Serán estas lo mismo que el profano Esaú, que deseó heredar la bendición que había vendido por desprecio de ella a su hermano, la primogenitura, y no le fue posible, aunque la buscó con lágrimas? Las lámparas que no alumbran no valen para entrar alumbrando el camino a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuál es la respuesta que Cristo va a dar a este grupo de insensatas?
Mira lo que dice el versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué llamáis a la puerta? Tratando de entrar al festejo de las bodas, si sois desconocidos para mí. Posiblemente conocían ellos al Señor, al esposo de referencia, pero no lo conocían vivencialmente. La referencia es muy clara. Dos condiciones. Los salvos entran con Cristo, los perdidos no entran con Cristo. Quiero hacer una advertencia seria en esto. No se trata de la Iglesia. Se trata de Israel. La Iglesia es la esposa que viene con el esposo. Y ante la venida de él con la esposa, suena el grito en la noche: he aquí el esposo viene, salid a su encuentro, salid a recibirla. Por tanto, es el gran acontecimiento del regreso de Cristo a la tierra, para reinar, y en ese tiempo de su reinado aquí, celebrar lo que se conoce técnicamente como la cena de las bodas del Cordero. Ahora, tenemos que ir a una aplicación personal. Primero, vuelvo a repetir, no es la Iglesia salva y la Iglesia no salva, es Israel salvo y Israel no salvo. La Iglesia como esposa viene con el Señor. Mayormente el creyente tiene que estar atento. Estas se duermen. Pero el creyente tiene que estar atento al momento en que sea llamado por Cristo para un encuentro con Él en el aire. No se refiere a eso aquí, la parábola. Pero nosotros estamos esperando al Señor. Y el Señor viene para buscarnos y llevarnos a su presencia sin ningún tipo de señal. Sonará su voz. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él en el aire para recibir al Señor. La esperanza de ese acontecimiento es inminente. Y esta es la esperanza del cristiano. El creyente, a diferencia del incrédulo, tiene el Espíritu Santo. Todo creyente recibe el Espíritu de Dios en el momento de creer. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. A veces se predica, se enseña, se anuncia, no sé de dónde viene esa teología, que la experiencia del bautismo del Espíritu, de la relación con el Espíritu, es algo que ocurre posteriormente a la conversión. En el momento de creer, el Espíritu Santo bautiza a los creyentes en Cristo. Y si el Espíritu Santo no bautiza al creyente que cree, no puede ser salvo, porque no puede tener vida eterna. La vida eterna para el creyente se alcanza cuando el Espíritu lo coloca en Cristo. Juan dice que en Él estaba la vida. Y por contacto vivencial, vital con Cristo, la vida eterna, que es privativa y potestativa de Dios, viene a ser la experiencia del creyente también. ¿Puedo aplicar la parábola? La interpretación exige que aplique, que se refiere a Israel, pero voy a aplicarla también de lo que ocurrirá con el regreso de Cristo. Dividirá la humanidad en dos grupos. Los salvos, que van a gozar de la comunión del Señor, y los perdidos, que serán excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. Hay una advertencia muy solemne en la parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El creyente tiene que estar velando, apercibido, porque el Señor puede venir en este momento. Y esta condición de velar habla de una vida de testimonio claro ante el mundo.
Es verdad que tenemos que predicar el Evangelio, pero es necesario predicar el Evangelio no solo con palabras, sino también con nuestro testimonio de vida. El creyente tiene la obligación de separarse de los que son hijos de las tinieblas, esperando el encuentro con el Señor. La manifestación del regreso de Cristo a buscar a su iglesia puede producirse ahora mismo. Y esta es la ocasión más propicia para llamarnos a este apercibimiento o a esta condición y preguntarnos, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cuál es la relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios? ¿Estamos viviendo en la plenitud del Espíritu? ¿Tenemos luces encendidas que el mundo ve esperando el encuentro con Cristo? La urgencia de esta decisión de volvernos sin condiciones a Jesús y vivir en la plenitud del Espíritu está expresada en este último versículo. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No conocemos el tiempo. Por tanto, cada uno de nosotros debemos despertarnos de nuestro letargo espiritual y estar con los ojos puestos en el cielo, mientras brillamos aquí en la tierra y esperamos el encuentro con Jesús. Puede ser ahora, puede ser al final de este día, puede ser mañana, pero el Señor Jesús viene para buscarnos.